Vargas de la Iglesia Santuario Pentecostés. Bendiciones a todos que nos están viendo aquí por el mundo del internet. Amén. Simplemente hoy queremos compartir una palabra de Dios, una palabra de aliento para ustedes. Sabemos que estamos pasando por un tiempo difícil, un tiempo de guerra, un tiempo donde la gente pues tiene mucho miedo y no quieren, no saben qué hacer con la vida ahorita. Y la gente está comprando alocadamente, hay muchas frustraciones, la economía se ha caído, todas esas cosas ahí. Simplemente yo quiero compartir con usted hoy que no deben temer todo lo que está sucediendo. Yo lo que da una perspectiva un poco de lo que ha acontecido en la historia de los Estados Unidos, hermanos y oyentes aquí. Hemos pasado por mucho tiempo de enfermedad, de virus que han salido. En 1918, el gripe española llegó a los Estados Unidos. Fíjate, de ahí murieron 675,000 americanos. Ahí, algo grave. Más tarde ahí llegó la gripa de el virus 1921 a 25. Llegó una gripa ahí y ahí murieron más de 15,000. Ahí se afectaron más de 200,000 personas y murieron más de 15,000 personas aquí en Estados Unidos. Simplemente lo que quiero decir esto aquí, que todo ha pasado en la historia de la humanidad. Lo bueno que hoy en día tenemos mejores medicamentos, tenemos mejores fuentes de investigar, tenemos mejores remedios que antes no había. Y todo lo que está sucediendo aquí, yo creo que usted no se preocupe. A nada le agarra a Dios sorprendido. Yo pienso que la economía y todo lo que ha sufrido, más ha sufrido por la reacción de la gente. La gente se ha asustado y ha comprado aquí, ha comprado allá, y ese temor, ese temor ha gobernado y se ha crecido por todos los Estados Unidos. Y los negociantes, pues, todo asustado. Toda una noticia que usted ve, mala, mala, mala. Entonces, ¿qué pasa? Si usted ve todo lo negativo, tú vas a reaccionar negativamente. Yo no estoy diciendo que no se cuide. No estoy diciendo que no se aleja de personas que tú ves que están enfermos. Y no estoy diciendo, haz caso a lo que el Estado le está pidiendo aquí, pero en la misma vez, no pierdas su sueño. Ten confianza en Dios. En esta noche tengo a la pastora Marisela Vargas. Ella va a compartir la palabra de Dios con ustedes. Ahí, simplemente yo he venido aquí para darte una palabra de aliento, una palabra de esperanza, porque no hay que perder el gozo de nuestra salvación. Y todos ustedes que, si usted dice, pues no sé qué hacer, Cristo ha la respuesta para su vida. Aquí le traigo lugar a la pastora Marisela Vargas. Bendiciones, pueblo, Dios les bendiga. Es un placer poder estar aquí comunicándonos con ustedes a través de este medio. Algo completamente nuevo para nosotros. Estamos navegando sobre territorios nuevos y esperamos que esta transmisión se pueda recibir bien, que se pueda oír bien y que se oiga bien. Les pedimos que por favor nos den ahí una notita, un thumbs up o un corazoncito, nomás para darnos a saber que se está oyendo bien y que a ver si hay algo que podemos o tenemos que componer. Vamos a empezar con unos versículos que yo quisiera que viéramos. Especialmente por todo lo que hemos estado viviendo en estos últimos días. Pero antes de eso vamos a orar. Vamos a orar y yo le invito a que allí donde usted está incline su rostro o cierre sus ojos. Si va manejando, pues mejor mantenga sus ojos abiertos. Pero vamos a orar y vamos a pedir al Señor guianza para esta tarde, este estudio. Señor, en este momento te honramos y te glorificamos y te damos la honra y la gloria. Gracias, Señor, porque en medio de todo esto
sabemos que tú estás en control. Tú tienes todas las cosas en tu mano y todo esto que para nosotros es nuevo, tú ya lo vistes. Y por eso, Señor, te honramos y te damos gracias y te pedimos que en esta hora que estamos aquí compartiendo la palabra, te pedimos, Señor, que nos des gracia, nos des sabiduría, nos des libertad para poder expresar y compartir con nuestros oyentes lo que tú has compartido con tus siervos aquí. En el precioso nombre de Jesús te lo estamos pidiendo, te lo pedimos, a ti sea toda la honra y toda la gloria. Gracias, Señor, amén. Hermanos, espero que tenga por ahí su escritura y vamos a estar viendo en el Evangelio de Marcos, capítulo 4. Vamos a ver allí del versículo 35 hasta terminar este capítulo y nomás son unos pocos versículos. Pero es el relato de cuando Jesús y sus discípulos subieron a la barca y el Señor les dijo, vayamos al otro lado. Y se encuentran con una tempestad. Y la palabra del Señor dice allí en Marcos 35, dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Dios bendiga la palabra. Allí mismo en la escritura, no lo vamos a leer, pero si usted gusta anotar en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo capítulo 8 y en Lucas 8, se relata la misma historia, nomás un poquito diferente punto de vista, pero básicamente era el mismo suceso, había acontecido lo mismo. Y para empezar, quisiera darles un poquito historia acerca de este mar donde fue que se levantó aquella tempestad. Ese mar es un cuerpo de agua que no es muy grande, pero tampoco es muy chiquito. Ese mar está allí centrado en la tierra de Israel y alrededor de ese mar hay montañas. Usualmente se usaba ese mar para pasar de un lado a otro. Era muy común subirse a una barca y pasar de un lado del pueblo al otro lado. Jesús hacía esto muy seguido. Visitaba las aldeas que estaban ahí a su alrededor y se usaba para la pesca. Entonces, los varones que iban con Jesús eran pescadores profesionales, eran personas que de eso vivían, conocían la mar, conocían cuándo poder entrar, cuándo era hora de no entrar o aun cuándo era la hora de salir de allí. Y geográficamente la forma o la manera en que está allí es un mar con aguas templadas y en ocasión hasta calientito. Pero luego cuando entraba el aire frío por encima de ese lago o encima de las montañas, causaba un viento y ese viento se mezclaba con la agua calientita o templada del mar y cuando el aire frío y el aire caliente chocan empezaba a causar una tormenta. Entonces Jesús está ahí en este barco
y sus discípulos están allí. Y me imagino que a lo mejor han de haber estado en oración, a lo mejor estaban en adoración, porque ellos iban a ministrar al otro lado. Pero en este momento que va cruzando por allí, ¿verdad? Se encuentra Jesús, quizás un poquito cansado, quizás de haber dicho, pues me voy a recostar un ratito mientras pasamos al otro lado. Entonces nos dice la escritura que de repente se empiezan a mover estas aguas y estas olas empiezan a entrar a esta barca y empieza a moverse de tal forma que ellos pensaban que se iban a hundir. Ellos pensaban que se iban quizás a morir, porque empieza esta tempestad muy, muy terrible, muy tremendo. Y Jesús ahí dormido. Las tormentas, en la escritura, las tormentas, el Señor las usa como ejemplo de nuestros sufrimientos, de nuestras pruebas o de nuestras dificultades. En Mateo 7, del 24 al 27, Jesús habla de dos cimientos, la piedra y la arena, y edificando sobre estos dos cimientos nuestra vida. Luego viene aquella tormenta, y si nuestra vida no está bien centrada, no está bien fundada en ese cimiento correcto, aquella tormenta viene y hace destrucción con nuestra casa o lo que hayamos edificado, en este caso, nuestra vida. Todo esto depende, ¿verdad?, en cómo nos discipulamos, cómo formamos nuestra vida. Y viene aquella tempestad, vienen aquellas pruebas, aquellos problemas, y vemos después cómo es de que aquella casa que es nuestra vida, si estaba bien formada y bien fundada. Y así es la vida. Vamos en este barco sobre aguas tranquilas, transparentes, calmadas. Llevamos la buena vida, como predica el pastor en ocasiones, ¿verdad? Y de pronto llega esta tormenta y no sabemos de dónde viene o por qué. Pero de repente nos sentimos que nos vamos a hundir. Y en este momento es donde se encontraban los discípulos de Jesús. Como les mencioné, el Señor estaba durmiendo. Ahora creo entender el por qué Él estaba durmiendo. Antes yo decía, pero ¿cómo es posible que en medio de esta tormenta, cuando estos hombres se sienten como que van a perecer, el Señor está dormido? Se me hacía casi imposible creer eso. Pero ahora, después de escudriñar un poco la escritura en esta porción en particular, creo entender por qué Él estaba dormido. Y eso es lo que yo quiero compartir con ustedes. El Señor despierta, va y calma la tempestad, y luego voltea y reprende a los discípulos. El Señor encuentra cómo hacer el ambiente y cómo hacer la naturaleza igual a lo que Él estaba experimentando en su interior. Él ya está en paz. Él declara esa paz sobre la tempestad y la calma. La paz de Jesús es mucho más grande que nuestra tempestad. Ahora mismo nosotros estamos viviendo una tempestad. Las olas nos están haciendo huir y encerrarnos en nuestro barco, nuestra casa. Parece que vamos a perecer. El viento, los aires traen esta enfermedad terrible. ¿Cómo podemos vivir en la paz de Jesús? Para entender esta pregunta hay que hacer otras preguntas. Y yo saqué 4 preguntas que, si nos da el tiempo, las vamos a desglosar una por una. Una de las preguntas es esta:
¿por qué la tempestad? ¿Por qué no fue Jesús? Jesús fue el que los llevó allí. Jesús sabe todas las cosas. Y aún así, Jesús los llevó. ¿Por qué no se pudo haber esperado Jesús, no sé, una hora, media hora, que pasara aquella tempestad? Él los llevó allí. Otra pregunta. ¿Cómo es que Jesús dormía en medio de este dilema, en medio de este peligro, en medio de esta tormenta? La otra pregunta era, ¿y por qué los reprendió a sus discípulos? Estos eran pescadores profesionales. Ellos estaban haciendo lo que ellos sabían hacer para tratar de salir de aquella situación. ¿Por qué los reprendió? Y por último, ellos mismos hicieron una pregunta al final. Preguntaron, ¿quién es este hombre que aún el mar y los vientos le obedecen? Al contestar estas preguntas podemos llegar a la contestación de cómo vivir en la paz del Señor, que fue mi primera pregunta. Vamos a ver la primera. ¿Por qué la tempestad? Al final de todo esto llegué a la conclusión de que es revelación. Jesús fue el que dio la instrucción de ir al otro lado. Él mandó pasar al otro lado. Lo hacían seguido. Era el medio del transporte, aquel barco. Era algo muy común. Jesús fue el que dijo, vayamos. Él escogió el tiempo, la hora, el momento. Él los dirigió al barco y les dice, hacia allá. Y allí pegó la tormenta. ¿Por qué nos esperó Jesús? Me preguntaba hace ratito. Jesús los dirigió a la tormenta. Y eso es muy interesante y hasta algo preocupante, diría yo. Las tempestades vienen porque nosotros mismos en ocasiones las provocamos. Nosotros invitamos las tormentas a nuestra vida. Nosotros cosechamos lo que sembramos. Las tormentas vienen a raíz de las acciones que tomamos y las reacciones hacen que lleguen estas tempestades tremendas. En esta ocasión Jesús los dirigió a esta tempestad. Como discípulo de Jesús, tú puedes obedecer y hacer todo lo que Dios te pide y todo lo que Dios te dirige que hagas. Y la vida sigue siendo difícil. Los vientos amenazan aún dentro de tu obediencia. ¿Por qué Jesús lo permite? La historia termina, aquí en el libro, el Evangelio que leíamos, la historia termina con la última pregunta y era, ¿quién es este hombre? Ellos se quedaron más que maravillados cuando empezaron a reconocer y a entender quién verdaderamente era este hombre. La historia termina simplemente con revelación. Se les permite conocer un poco más acerca de este hombre. Pero esta revelación llega al final o a terminar la tempestad. Una de las razones que el Señor nos permite que pasemos por estas tormentas oh my goodness. Ténganos paciencia, por favor. Parece que hubo ahí algún dilema con... It's trying to reconnect.
Just keep it